Controles remotos, ratones inalámbricos, calculadoras, linternas y audífonos son algunos aparatos cotidianos que funcionan con pilas y baterías. Este es uno de los residuos cotidianos más contaminantes. ¿Pero por qué lo es? Existe una visión muy acotada sobre lo que son las pilas y las baterías. Si bien tienen la misma tarea, no son lo mismo, ni funcionan de la misma manera. En la teoría, ambas parten del mismo principio. Una celda contenedora que tiene en su interior variedad de metales y sustancias químicas que pueden, en el caso de las pilas, producir energía o almacenarlas, como sucede con las baterías. Los compuestos químicos generan o almacenan energía y facilitan la circulación de la misma a través de capas de metales. Actualmente se emplea dióxido de magnesio, cloruro de amonio o mercurio. Todos materiales peligrosos tanto para la vida como para el medio ambiente. La pila es como un residuo sensible, ¿no? En general es como uno de los más que la gente más miedo le tiene, ¿no? En la actualidad yo te puedo decir que a medida que ha pasado el tiempo, la tecnología con la que se fabrican las pilas y los elementos químicos con los que se fabrican las pilas son cada vez menos contaminantes. No es lo mismo una pila de hoy que una pila de la década del 80, ¿sí? Igualmente las pilas de la década del 80 o del 90 siguen circulando, ¿no? Porque siguen siendo un residuo, porque quedaron en una casa, porque quedaron en un contenedor o porque están en un juguete viejo. Entonces cuidado, hay que tener igual. Pero las pilas más viejas o las de menor calidad, ¿sí?, son más contaminantes que las pilas actuales. Sin embargo, no es por esto que varía su nombre, sino por la distribución interna en su composición. En las pilas, las capas de metal están apiladas verticalmente. En cambio, en las baterías, tienen sus láminas metalizadas dispuestas de manera horizontal, una al lado de la otra, y toman su nombre de la batería de artillería. Las demás pilas en el mercado, como por ejemplo de audífonos, linternas y relojes, funcionan de la misma manera. Lo que cambian son los componentes que funcionan, ya que se adaptan a otra frecuencia de consumo. Retomemos ahora el principio. ¿Por qué contaminan las pilas y baterías? En relación a qué pueden provocar en el ambiente, ¿sí?, tenés como varias cuestiones. Lo principal es la contaminación del suelo y del agua. Que los elementos químicos de las pilas pasen al agua subterránea, ¿sí? Eso es uno de los principales problemas en relación a las pilas, ¿sí? Sobre todo porque todos sabemos que debajo de la tierra el agua circula como si fuera una esponja, o sea que no importa dónde esté el contaminante puede trasladarse. Y por otro lado, en nuestra ciudad, por ejemplo, en toda la periferia, que muchos barrios tienen perforación de agua para la obtención de agua potable, eso se transformaría en un problema también, ¿sí? Ni hablar de la contaminación del suelo, contaminación de alimentos, etcétera, etcétera. Pero la principal problemática en relación a las pilas es la contaminación de los suelos y del agua. Las sustancias químicas que generan la energía se van consumiendo a medida que se usa. No obstante, cuando se descargan por completo, quedan en su interior restos de alguna de estas sustancias, y si la cáscara resulta dañada, estas son liberadas a la intemperie. Para tomar dimensión del riesgo ambiental, una sola batería AA puede contaminar hasta 300.000 litros de agua. El gran problema del manejo de las pilas y baterías en Argentina es cuando vence su vida útil y pasan a ser residuos. El término residuo, sus diferentes variantes y sus marcos legales corresponden a un conjunto de normas que forman parte del derecho ambiental. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de derecho ambiental? Bueno, el derecho ambiental lo podemos concebir como una rama autónoma del derecho que comienza a abordar estas problemáticas que se presentan en la sociedad respecto a la utilización de los recursos naturales. En ese aspecto vemos cómo el derecho busca intervenir y regular esas actividades que generen un impacto en el ambiente. En esa relación que se da entre los seres humanos y el ambiente, notamos que hay ciertas particularidades sobre actividades que generan su impacto. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la producción de alimentos, sea esto la utilización de agroquímicos, y en este caso en particular sobre la generación de residuos. Todas estas normativas van a conformar este complejo normativo, un conjunto, un cuerpo normativo que va a buscar esto, proteger el ambiente y establecer esos límites en esa relación que hay entre desarrollo y ambiente, entendiendo que no son cuestiones que se contraponen, sino que tienen que ir de la mano.
Por su frecuencia de consumo y por los elementos que están involucrados en su composición, la pila forma parte de dos tipos de residuos al mismo tiempo. Por un lado, los de generación común y por otro lado, los especiales de generación industrial. Las pilas y las baterías no recargables están considerados en Argentina y en el mundo, porque esta es una normativa a nivel mundial también, son consideradas como residuos peligrosos. Y estos residuos peligrosos siempre van a ser de esta manera conceptuados cuando no tengan un buen tratamiento. Pero de por sí ya son una fuente de energía que puede ser peligrosa dependiendo de su manipulación. Entonces esa sería la definición principal. En términos de conceptos técnicos, es una fuente portátil de energía que transforma la energía química a energía eléctrica. Entonces de esa manera lo vemos ubicado en distintos, por ejemplo, artefactos que utilizamos a diario. En algún momento se usaba mucho con lo que eran las linternas, que venían esas pilas o baterías más grandes. En lo que es la parte de los juegos para los niños, lo tenemos en la mayoría de los juegos, son con pilas recargables. Y también las no recargables, que esas son, digamos, las que se descartan, las desechables. Y a su vez también tenemos otras que son las baterías de los teléfonos celulares, por ejemplo. Esos también tienen un componente que es tóxico y es lo que lo hace considerarlo como un residuo peligroso. También tenemos las baterías de los automóviles, que también son otro tipo de batería, pero que tienen un compuesto químico que hace que su descarte no adecuado sea peligroso para el medio ambiente y aún para los consumidores si lo manipulan de manera incorrecta. La falta de una legislación específica y el federalismo con que funcionan los gobiernos municipales en la provincia dieron paso a un campo de grises en el que, para ahorrar costos, los funcionarios se desentienden de la cuestión ambiental omitiendo instancias de separación de residuos.